vamos a cambiar el LoRa, ¿vale? Para que sea el que es, el que acabamos de colocar. Y vamos a cambiar el sampler por LMS Carras en vez de Euler A. Vamos a subirle un poquito más a la escala, al CFG Scale, y para que le dé un poquito más de atención y vamos a ver qué es lo que nos genera. Ya tengan en cuenta, miren lo que están viendo ahora y ahorita van a ver lo que el modelo con mucho más paso y muchas más imágenes genera. Aquí ya estamos viendo, ya de entrada vemos una gorra y miren la textura, miren los brillos, miren la barba, miren todo. O sea, hola, yo soy Fox Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita, pero en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video. Queda advertido. Y también para los que todavía no son miembros del grupo de Telegram, aquí en la descripción del canal está la invitación. Ya somos más de 900 personas y cuando yo puedo te respondo tus preguntas o inquietudes. También para los que todavía no están en Twitter, abrí el Twitter y en la descripción del canal también está el Twitter para que vayan y me sigan, si quieren. Bueno, entonces, como dice el título, el día de hoy vamos a hacer entrenamiento de un modelo LoRa de Stable Diffusion, pero la versión XL. Sí, señor, la versión XL que está tan de moda, que está en boga, que salió hace un par de semanas apenas desde la publicación de este video, pues ya tenemos una forma de cómo entrenarla. Y no solamente de cómo entrenarla, porque entrenarla implica entre 18 y 20 gigas de memoria de video. Es absurda la cantidad de memoria de video que se necesita para entrenarla, digamos, con toda la ley y con todas las opciones que tiene. Pero también tenemos una forma de entrenarla en una GPU de 8 gigabytes que es más asequible al público, ¿vale? Entonces, vamos a ver este entrenamiento. Es un video largo, no les voy a mentir, es un video que implica línea de comando, un comando larguísimo con muchos parámetros que voy a explicar algunos, los que comprendo, los que no, pues los colocamos así como caja negra. Les recomiendo que vean el video de principio a fin para que entiendan las cosas, para que después no me estén preguntando cosas que están dentro del video. Entonces, les recomiendo que vean el video de principio a fin. Además, eso también me ayuda a mí un montón, ¿vale? Entonces, sin más dilaciones, vamos a verlo. Lo primero que tenemos que hacer es bajar el Python por medio de esta distribución que se llama Conda, con la versión de mini Conda. Bajamos la versión para Windows 64 bits. La instalamos, siguiente, eso no tiene ningún problema. Y lo mismo hacemos con el Git. Bajamos la versión de 64 bits y la instalamos. Esto ya lo hemos visto en varios videos. Algunos de ellos están saliendo en las tarjetas interactivas. ¿Ya? Ahí donde instalamos esta parte, que es muy sencilla. No tiene ningún miramiento adicional. Simplemente instalarlo y darle siguiente hasta que quedan instalados. Bueno, después de haber instalado lo anterior, vamos a buscar el prompt del mini Conda, el PowerShell, y lo vamos a abrir. Ya reconocemos que hemos hecho lo que es cuando aparece base, entre paréntesis. Luego nos cambiamos de unidad si es necesario. Si no, pues permanecemos en el mismo C. Pero pues eso depende de donde hayamos eh, elegido instalar el, el Koya SS. Entonces creamos un directorio llamado XL donde lo vayamos a instalar. Damos CD, en este caso XL, el directorio donde lo vamos a instalar. Y vamos a copiar el link de GitHub donde está
el Koya y con el git clone vamos a descargar del repositorio el Koya. Ya lo tenemos descargado. Aquí está creado el directorio Koya SS. Nos cambiamos con CD al directorio Koya SS y allí con ls vemos los archivos y vemos uno que se llama setup.bat. Entonces vamos a ejecutarlo con ./setup.bat y él va a crear un entorno para poder que el Koya pueda tener sus propias librerías. Va a crear ese entorno y ahorita nos va a dar varias opciones, entre ellos instalar el Koya SSGUI, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces damos uno. Luego vamos a escoger qué tipo de la librería Torch vamos a utilizar, ¿vale? Entonces colocamos 2 porque el 1 va a ser removido, como vemos, en la versión 2.1.9. Entonces sería bueno utilizar la 2. Aquí va a comenzar a bajar todas las librerías y requerimientos que necesita. Obviamente he acelerado para que pues el video no se haga muy largo. Aquí seleccionamos Amazon, luego que no queremos multi GPU, todas estas opciones decimos que no, y cuando nos pregunta por todas las GPU decimos que todas. Aquí escogemos FP16, ya les explico por qué. Ahora colocamos 6 y salimos. Bueno, ahora vamos a conseguir el modelo. El modelo que vamos a conseguir no es el modelo base original, sino que vamos a descargar este de Civic.ai, que es el arreglado por BAE FP16. Por eso fue que escogimos FP16, que también tiene removido el watermark. Ya, entonces vamos a escoger este base fixed BAE, que está removido el watermark, y lo vamos a descargar, ¿vale? De aquí lo descargamos, oprimimos el botón y nos va a comenzar a descargar. Son 6.4 gigas. Aquí aceleré de nuevo para que el video no se haga muy largo. O sea, cuando ustedes vean que pasa esto es porque acelera el video. Aquí está el modelo, lo copiamos y lo pegamos en una carpeta. Bueno, primero vamos a crear la carpeta. Creamos una carpeta llamada Models para guardar nuestros modelos, los que queramos utilizar. Y aquí dentro pegamos el modelo. Ya, dependiendo pues de su máquina, va a pegar o no rápido, va a copiar o no rápido. ¿Vale? Entonces, una vez hacemos esto, ¿vale? Vamos a proseguir creando un directorio dentro de Koya SSS llamado train. ¿Ya? Dentro de train, pues nos cambiamos a train. Dentro de train vamos a crear uno llamado img, otro llamado model, que es donde van a quedar los loras, y otro llamado log, que es donde se van a escribir los logs de la generación de los modelos, ¿vale? Entonces, si vemos aquí, aquí está el directorio train que creamos, el directorio img, log y model, ¿vale? Entonces, ya con esto creado, probamos que realmente las direcciones estén y vamos a ir a buscar el tema de las imágenes. Entonces, yo tengo unas imágenes aquí. Yo creé, o sea, me mandé a tomar, contraté un fotógrafo que me creó este book de imágenes, ¿vale? Son imágenes de alta resolución de 4K. Aquí podemos ver que las resoluciones tienen un detalle bastante grande. Miren, se ve bastante detallado. Y estas imágenes las tomé con diferentes cosas, en diferentes posiciones, también pensando en la generación que quería hacer. También tomé unas outdoor para que edificios, plantas, automóviles se puedan generar de mejor manera, y también me puse gorra pues, en frente del computador
para que estas cosas se puedan generar de mejor forma. Entonces ahora vamos a redimensionar las imágenes porque las imágenes tienen que estar en una resolución específica. Primero las vamos a volver cuadradas, no rectangulares, ¿vale? Las vamos a volver cuadradas. Se debe tomar la foto en forma rectangular para que quede mejor cuando se van a volver cuadradas. Y ahorita las vamos a redimensionar, como están viendo en la pantalla, a 1024 por 1024, que es como va a quedar al final. ¿Vale? Entonces aquí pues voy a colocarles un ejemplo ya de cómo va a quedar al final grabada. Vamos a grabar este ejemplo aquí en donde el directorio que tengo para el tutorial, ¿vale? Y la vamos a grabar. Entonces si vamos a ese directorio, vemos que la imagen quedó creada y eso lo tenemos que hacer con todas las imágenes. ¿Ya? Si son 20, si son 10, hacemos esto mismo. Hay programas que lo hacen automáticamente, pero así se hace a mano. Y miren, aquí quedó 1024 por 1024. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, eliminemos esta, lo que vamos a hacer es agarrar estas fotos que las seleccioné de las que tenía, porque las que tenía son 86 fotos, saqué 20 para este ejemplo, porque no nos podemos dar el lujo de hacer un entrenamiento de 5 horas, ¿vale? Entonces, vamos a copiar y en el directorio train img que acabamos de crear, pegamos ese directorio con las imágenes, ¿ya? Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar este directorio, le vamos a quitar cualquier cosa y vamos a dejar solo como vamos a llamar el concepto y le vamos a agregar de qué es ese concepto. En este caso, FLS es un nombre, ¿vale? Entonces, como es un nombre, le vamos a colocar man. El tema es que aquí no se puede hacer captioning o captions como en la anterior. Entonces se tiene que manejar clases. Y luego vamos a colocar la cantidad de repeticiones, en este caso 40, seguido por un underscore o guión al piso. Esa es la cantidad de repeticiones que se van a hacer por cada foto en la generación de la imagen. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiarnos al anterior directorio de train, que es el base de Koya SS. Y aquí ya vamos a comenzar con la configuración de lo que es el prompt y los parámetros para generarlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la cantidad máxima de pasos. Esto se superpone a la cantidad que se va a generar, pero en este caso son 20 por 40, que son 800. Aquí vamos a colocar el tema de cómo va a ser generado el nombre de el modelo, o sea, del punto safe tensor que va a ser nombrado eh, el modelo de LoRa que estamos creando. O sea, ese va a ser el nombre. Si nosotros colocamos FXFLS punto safe tensor, así va a quedar grabado. Ahora, otra cosa importante que tenemos que tener, además de esto, es colocar, además de estos dos, ¿no? Es colocar las rutas bien puestas a los directorios que acabamos de crear y donde está el modelo, porque si no nos va a sacar fallos y hay veces es difícil leer esos fallos. Entonces tenemos los directorios de donde van a ir los logs, que van, está ahí con la flecha, tenemos que colocarlos bien en donde los hayamos colocado, no literal como está aquí, sino donde los hayamos colocado. Ojo. Luego, donde va el modelo, o sea, donde está descargado el modelo base, ya, el checkpoint. Ahora vamos a donde está la imagen, revisemos bien, vuelvo y digo, donde ustedes la colocaron, no literalmente como está aquí. Y por último, donde va a quedar el modelo, ¿no? O sea, donde el modelo va a ser grabado. ¿Ya? Aquí hay un retorno, pilas con eso, pero también tengan en cuenta que es donde ustedes lo hayan puesto, lo vayan a colocar. Aquí miremos que hay
4 gigabytes en mi GPU ocupados, ¿ya? Después hacemos la resta para que vean que se puede hacer en 8 gigas. También se necesita mínimo 14 gigabytes de RAM, de memoria RAM para poder entrenarlo, de la memoria RAM de nuestra computadora, no de nuestra GPU. Entonces debes tener mínimo 16 gigas de RAM. Aquí se está generando todo, está comenzando a hacer todo lo que tiene que hacer y miren que va a hacerlo en 800 pasos como habíamos predicho por la multiplicación de 40 pasos por 20 fotos, ¿vale? Entonces aquí lo comienza a hacer y miren, hay 8.1 gigabytes que se necesitan para hacer el entrenamiento, menos 1.4 gigas que están ocupados, pues nos da menos de 8 gigas y por eso es que se puede entrenar en una GPU de 8 gigas, ¿ya? De hecho nos quedaron 0.9 después del entrenamiento. Entonces, una vez ya hacemos esto, vemos que quedó entrenado. Se nos demoró 1 hora, 11 minutos, porque obviamente aceleré el proceso. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a buscar el checkpoint, ¿vale? Que quedó en el directorio train que habíamos creado, pero en la carpeta model, ¿vale? Que ahí fue donde en el comando colocamos el nombre del archivo xfls.savetensors. Entonces vamos a agarrar este archivo que ya es el modelo LoRa que produjimos y vamos a cambiarlo a la carpeta donde tenemos instalado nuestro Stable Diffusion con el modelo XL. En este caso yo lo tengo, como han visto en otras ocasiones, en el disco C, en una carpeta llamada IA. En esta carpeta tengo un directorio que se llama XL y dentro de XL pues tengo el Stable Diffusion. Vamos a la carpeta models, luego al directorio LoRa y ahí pegamos el archivo. Ahora ya iniciado nuestro automático 11 web UI, vamos a escoger uno de los modelos. El modelo que vamos a escoger es el mismo con el que entrenamos este LoRa. Ya, simplemente usemos el mismo para que no nos presente problemas. Claro que podemos utilizar cualquiera, ¿no? Ahora minimizamos esta ventana para poder ver la generación y vamos a generarlo con el mismo modelo que utilizamos. Entonces vamos a hacer clic en este cuadro que nos lleva a donde están todos los networks y aquí encontramos el modelo que acabamos de entrenar. Entonces le hacemos clic para agregarlo y agarramos este mismo concepto que tenemos aquí. Recuerden que es este concepto más la palabra man, que es la clase, y con esto ya podemos generar la imagen. Entonces, listo, lo que hacemos es contraer, haciendo clic en el mismo icono. Vamos a generar primero una imagen de 512 porque les quiero explicar una cosa, ¿vale? Entonces, generamos la imagen de 512. Aquí estamos viéndola. Yo lo que estoy haciendo es saltando y cortando algunas partes para pues que no se demore la generación. Pero miren que generó una imagen, se parece, pero está todavía como muy burda. Ya básicamente hecho mano de 2 o 3 imágenes que debe tener en el espacio latente para prestar atención. Y fueron una de estas pues que tienen gorra y la camisa verde o la camiseta verde. Vamos ahora a generar uno de 768. Van a ver que cuando genero uno de 768 va a haber un mejor resultado, porque al igual que pasaba con el de 1.5 y el de 2.1, miren, aquí ya se parece muchísimo más a mí, tiene mucho más detalle, ya, y de hecho se podría deducir que de estas que tienen el Hubi se tomó esta foto. Y pues al igual que pasaba con los otros modelos, hacer imágenes mucho más pequeñas de lo que el modelo
permite, o de lo que el modelo fue creado, pues va a causar problemas y no va a producir buenas imágenes. Ahora vamos a tomar esta misma semilla y la vamos a producir en 1024, que es realmente el tamaño para que fue ideado el modelo y el que fueron a entrenar las imágenes. Entonces, si notan, van a ver que esa imagen va a ser producida con mucho más detalle y va a ser muy parecida o va a tomar unos elementos casi idénticos de las fotos que sirvieron como imágenes para entrenarla, ¿vale? Entonces, si ven, se ve una gorra volteada al revés y una camisa a cuadros que es idéntica a la otra camisa a cuadros que es con la que la fotografía se entrenó. Entonces aquí miren, de hecho ya hay mucha textura tanto en la barba como en la piel y aquí podemos ver obviamente de dónde tomó la, la camiseta y de dónde tomó el rostro, ¿vale? Que lo tenemos como y los árboles que tenemos como fondo. Entonces, aquí esto es una prueba ya irrefutable que estamos generándolo con el modelo que acabamos de entrenar. Vale, entonces ahorita vamos a colocar unos estilos. Estos estilos, déjenme explicarles, son un archivo separado por comas que podemos colocar en la raíz de nuestro Automatic 1111 Web UI y que es muy fácil de entender. Venga, se las explico. Vamos al, al directorio, yo lo tengo copiado allí. Voy a dejarles el enlace a donde pueden bajar este archivo. Se llama Styles y styles.csv. Y miren, tenemos el prompt aquí. Al principio tenemos el nombre, luego el prompt y luego tenemos el complemento del prompt. Por ejemplo, miren, aquí en Enhaze dice breathtaking, luego el prompt que nosotros le coloquemos y seguido, separado por coma y comillas, el prompt negativo. Ya miren, hasta aquí llega el prompt positivo. Este es el prompt de nosotros. Luego sigue el prompt positivo y al último, separado por comas, el prompt negativo. Es muy fácil de entender. Yo creé unos que es realistic, o sea, por ejemplo, Enhance Realistic, Photography Realistic y Cinematic Realistic. Vamos a escoger Photography Realistic. Realistic porque la palabra ugly en el prompt negativo me está causando efectos de demasiada esteticidad que dañaban los rasgos bruscos o toscos de mi cara. Entonces, miren, aquí me sacó un poquito más obeso de lo que soy, pero refinó lo que era el fondo, lo puso más borroso, como si fuera un retrato como una foto de 35 milímetros, ¿vale? Entonces ahorita le vamos a colocar Cinematic. Cuando ustedes vean el cinemático, es que lo coloca como si fuera una imagen ideal o en un escenario ideal, ¿ya? Como si fuera una película de cine. Entonces miren allí, ¿qué hizo? Allí me colocó un fondo con luces que está sesgado a eso, a no ser de que uno le explique lo contrario, le indique lo contrario y quedó más cinemático, mejor iluminado, mejor difuminado. Entonces, aquí podemos ver cómo está haciendo las cosas. Aquí le voy a decir que es un retrato y eso va a mejorar muchísimo la producción de la imagen. ¿Por qué? Porque además de que le estamos colocando estilo fotográfico y encima de eso, estilo cinemático, le estamos diciendo que es un retrato. O sea, tiene que encuadrar y tiene que funcionar como si fuera un retrato. Aunque aquí no lo mejoró mucho porque la barba quedó, digamos, como demasiado ancha con los pelos hacia los lados, pues no lo generó muy bien. Ahora vamos a generarlo, pero con París en la noche y la Torre Eiffel como fondo. Y miren lo que queda ahora. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con estas fotos que les estoy mostrando, que es las que están en la
miniatura del video, ¿vale? Pues lo que pasa es que estas fotos no fueron generadas con un modelo con la cantidad de entrenamiento como este, ¿ya? Porque si ven, el detalle es muy diferente. El tema es que yo lo generé con un entrenamiento que tenía o 10 repeticiones por 86 fotos o el máximo que he entrenado, que es 40 repeticiones por 86 fotos. Miren, yo tengo aquí las 86 fotos ya recortadas y listas en 1024 por 1024 y todas las 86, miren que hay 86, las entrené a 40 repeticiones, repito, 40 repeticiones y me está dando este resultado. De hecho, quiero entrenarla en mucho más para ver si hay overfitting o sigue mejorando la imagen. Entonces vamos a agarrar este mismo prompt, no lo vamos a cambiar, simplemente vamos a cambiar el LoRa, ¿vale? Para que, para que sea el que es, el que acabamos de colocar. Y vamos a cambiar el sampler por LMS Carras en vez de Euler A. Vamos a subirle un poquito más a la escala, al CFG Scale. Y para que le dé un poquito más de atención y vamos a ver qué es lo que nos genera. Ya tengan en cuenta, miren lo que están viendo ahora y ahorita van a ver lo que el modelo con mucho más paso y muchas más imágenes genera. Aquí ya estamos viendo, ya de entrada vemos una gorra y miren la textura, miren los brillos, miren la barba, miren todo. O sea, esta generación está muy bien y de hecho si ustedes ven las ojeras se ve parte de las manchas que tengo en la cara, ¿ya? Y eso lo está agarrando este modelo que fue entrenado con 86 imágenes y 40 repeticiones o este también, pues este es como el que entrenamos ahorita. Entonces, bueno, vamos a hacer otros cambios para mostrarles, digamos, como lo que se puede hacer digamos, a grosso modo, vamos a decirle que es eh, un personaje de la película Indiana Jones, ¿vale? Para que vean que no solamente le puedo cambiar el fondo, sino que también puedo influir sobre el modelo para que me cambie a mí. Y de hecho se puede hacer manga, se puede hacer anime, se puede hacer hasta muñecos de plastilina. Bueno, se puede hacer muchas cosas. Origami, ya vienen en estos estilos ya predeterminados que como les digo, yo se los voy a dejar un link a ellos en la descripción del vídeo. Entonces miren, aquí ya está apareciendo ayuda el sombrero que tenía en el dataset y miren aquí ya eh, generó la imagen, aunque tiene un cierto aire a Harrison Ford, se puede apreciar muy bien mi cara. Bueno, entonces como ya vieron en el entrenamiento de ejemplo, estamos logrando entrenamientos brutales, estamos logrando imágenes brutales que se parecen cada vez más a los conceptos que estamos entrenando y que son más fieles fotográficamente a estos modelos. Todo depende de la cantidad de imágenes que usemos y la cantidad de repeticiones que usemos para crear los pasos de creación de estas imágenes. Como ven, las imágenes que están saliendo son mucho más parecidas a mi rostro que las que teníamos en el pasado que también están saliendo aquí. Entonces ustedes pueden hacer una comparación de cuánto es lo que ha mejorado estos modelos, ¿vale? También cabe la pena aclarar que no está dentro del tutorial que cuando inicien el Stable Diffusion, porque el tutorial es de el entrenamiento, cuando inicien el Stable Diffusion, por favor, vayan los que están en Windows al web UI underscore user o raya user.bat o si están en Linux o Mac al web UI underscore user punto sh para modificar estos campos que están viendo aquí, los que estoy mostrando en este momento, estos parámetros
porque sin el no half by no les va a iniciar ninguno. Y si van a utilizar el modelo base de Stable Diffusion, tienen que utilizar, además del no half by, el no half. Recuerden utilizar el modelo que les recomendé, porque si no, tienen que utilizar la opción de no half cuando utilizan el modelo base común, y esto les va a pedir mucho más video RAM a la hora de generar las imágenes, es decir, en el Automatic 1111 Web UI, ¿vale? Entonces, por favor, háganlo con el modelo que les dijo, con un modelo que tenga corregido el BAE, como les mostré, para que no tengan que colocar esta opción. Y para los que lo hicieron con el modelo que les recomendé, por favor coloquen la opción no half BAE para que les corra sin ningún problema. Entonces, esto era todo lo que les quería enseñar el día de hoy. También para los que son nuevos y ven este video y no saben cómo se instala el Stable Diffusion, aquí estoy dejando varias tarjetas interactivas. Algunas de la instalación de Stable Diffusion anteriores, ¿vale? Para que las tengan en cuenta, que son anteriores de los modelos anteriores, pero el Stable Diffusion se instala de la misma forma. O sea, si sigue los mismos pasos, vas a encontrar que el Stable Diffusion se instala de la misma forma. Ahora, eventualmente, en unos días, saldrá también en las tarjetas interactivas la instalación del Stable Diffusion XL desde cero, o sea, con el Automatic 1111 Web UI desde cero, para que puedan correr estos modelos que entrenan, ¿vale? Pero pues con los otros y bajando el modelo XL, con los otros videos y bajando el modelo XL, lo pueden correr sin ningún problema, ¿vale? Entonces, los dejo. Espero que si les gustó este video, se suscriban al canal, ¿vale? Den like, hagan clic en la campanita, pero en la opción de todas, pero porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video, y háganle caso a mi amigo Banano. Hoy, aquí con Banano, oigan pues parceras, en la buena, denle like, suscríbanse al canal, denle un clic en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primos, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito, y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos, y ella también tiene derecho a los videos de este man. Nos pillamos.